Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez y mi hermanazo acá, Raúl Rodríguez. El día de hoy nos tocó compartirles a ustedes el tema de la Eucaristía. Hemos escogido ese tema para tratar de dar un mensaje a través de la palabra de Dios. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, así que todo católico, cuando sale de su casa y viene al templo, hace la acción y da gracias al Señor en el templo. Y todo católico que se queda en casa, pues solamente se queda dando gracias, pero no hace la acción, se queda corto. Vamos a partir con la primera cita, empezando por el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Pongamos oído a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 16, versículo 4, es donde Dios le habló a Moisés y le dijo que iba a hacer llover pan del cielo. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 4. Escuchemos con atención. Pero Yahvé dijo a Moisés: ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Yo lo voy a probar a ver si guardan mi ley o no. Como ven, el Señor le dijo a Moisés que iba a hacer llover pan del cielo y así fue. Vamos a ver ahí más adelante en el versículo 15 del mismo capítulo, donde los israelitas, al ver que había llovido pan del cielo, se preguntan unos a otros: ¿qué es esto? Éxodo capítulo 16, versículo 15. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: maná. O sea, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé les da para comer. El maná era una especie como de trigo, pero vamos a ver Salmos capítulo 78 y versículo 24. Salmo 78, versículo 24. Ahí nos explica que era también el maná era una especie también como de trigo. Salmo 78, versículo 24. Les envió como lluvia, maná para comida, les dio trigo del cielo. Entonces el maná era una cosa fina en forma de granito. También era algo similar como la escarcha. Era también algo blanco, dulce. Y el maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1094, si ustedes lo quieren anotar para que lo chequen en su casa. Catecismo de la Iglesia Católica 1094. 1094. Entonces era algo dulce, y también dice la palabra del Señor que ellos cuando salían a recoger el pan, lo salían a recoger pero sin fatiga. Veamos qué nos dice Sabiduría capítulo 16, versículos 20 al 21. A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles. Le enviabas desde el cielo incansablemente un pan ya listo, que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondía a los
deseos del que comía y transformaba en lo que quería cada uno. Como ven, la palabra del Señor dice que cada uno que salía a recoger su pan, y sin fatiga, porque pues no sembraban ni cosechaban, solamente tenían que salir a recogerlo. Y la otra era que si querían ellos sentir el sabor, como por ejemplo, vamos a suponer como a sabor a pescado, así les daba. O sea, como Dios quería tanto al pueblo que les hacía que sabiera tomar el sabor como ellos lo querían. Por eso nos preguntaremos, ¿por qué el Señor haría todo eso? Vamos a ver en Juan 3:16. El capítulo anterior era de sabiduría, capítulo 16, versículos 20 al 21, por si a alguien se le había pasado. ¿Y el Salmo? El Salmo es 78, versículo 24. Y ahorita vamos a ver Juan 3:16, a ver por qué el Señor haría todo eso por el pueblo de Israel. Escuchemos ahorita Juan 3:16, perdón. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como ven, por amor Dios crió el cielo, las estrellas y todo el universo. Por amor Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por amor Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Y por amor también nos envió a su único Hijo, que es Jesucristo. Entonces vamos a pasar a Juan 6:51, donde dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a escuchar la palabra del Señor en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Eso sería para nosotros ahora el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo mismo es el que instituye la Eucaristía. Ahora vamos a pasar a ver Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. En Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20, ahí Jesús especifica que Él es el verdadero pan, que Él es el cuerpo. Lucas 22, 19, 20. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Como ven, por la palabra de Jesús, el pan y el vino se convierten en su cuerpo y sangre, no en meros símbolos de su cuerpo y de su sangre, como dicen los hermanos protestantes o los hermanos separados. No, Jesús no dice, este pan es mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo. Imagínense a Jesús agarrando el pedacito de pan con sus manos y diciendo, esto es mi cuerpo. Es diferente a decir, este pan es mi cuerpo. Entonces Jesús dice bien claramente, este pan, esto es mi cuerpo. O sea, no dice, este pan es mi cuerpo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ir ahí más atrás en el versículo 14 y 16 del mismo capítulo de Lucas 22. Lucas 22, versículos 14 y 16, donde Jesús espera con ansia que se llegue la hora. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 16. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Como ven, Jesús ya
sabía que sería la última Pascua que comería con sus apóstoles. Por eso quiso establecer algo nuevo, un banquete celestial, un pedacito de cielo aquí en la tierra para con nosotros, y así participar de esto aquí en la tierra. Esto es algo diferente con las demás Pascuas, porque es algo divino. Ahora, la palabra Pascua significa pasar de largo. Eso lo encontramos también en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 4, versículos 23 y versículo 27, pero ustedes pueden leer en su casa todo el capítulo 12 de Éxodo, pero por ahora vamos a citar solo el versículo 27. Éxodo, capítulo 12, versículo 27. Capítulo 12. Capítulo 12. Ya ustedes en su casa pueden leer completo todo el capítulo, pero específicamente el día de hoy vamos a leer solamente Éxodo, capítulo 12, versículo 27. Le respondieron: este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios, dejando a salvo nuestras casas. Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. Ya ustedes en su casa pueden con calma pues, leer todo el capítulo 2 y entenderán mejor lo que significa la Pascua. Bien, bueno, pues ¿qué deberemos hacer nosotros para permanecer en Jesús? Lo que debemos hacer es creerle a Jesús y comer su cuerpo. Entonces ahora vamos a pasar a Juan, capítulo 6, versículos del 55 al 56. Juan, capítulo 6, versículos 55 y 56. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando dice, porque mi carne es verdadera comida, Jesús está diciendo bien claramente que es verdad, es algo cierto. Jesús no nos está mintiendo. Por eso dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bien, ahora, ¿debemos de comer el cuerpo de Jesús solamente una vez al año, o cada 8 días, o todos los días? Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Como ven, la palabra del Señor aquí nos enseña que se mantenían constantes o frecuentemente o todos los días, ¿qué decir? Que se reunían con los apóstoles para escuchar las enseñanzas, la fracción y la comunión del pan y además también las oraciones. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. A continuación escuchamos acá al hermano Raúl. Vamos a mirar Juan 6, 60 al 66. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Aquí vamos a mirar como 2 o 3 tipos de grupos de la fe. Viéndolo y analizándolo, no ha habido ningún cambio desde hace 2000 años a la actualidad. Porque estos grupos reflejan, los judíos eran incrédulos porque leían la Biblia así literalmente. Estos grupos eran creyentes que habían aceptado antes las palabras de Jesús, creyentes que amaban a Dios y reaccionaban con Jesús como el Mesías,
creyentes que habían oído antes de las promesas y exigencias del reino, creyentes, sí, creyentes, pero hasta un cierto nivel. Ahí vamos a ver dónde nos encontramos nosotros. Vamos a pasar al siguiente, Juan 6, 67 y 69. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En el 60 aquí vemos, dice, estos versículos tocan de nuevo la realidad, la crisis de los discípulos. Como ya se ha dicho, la crisis no se debió a que Jesús hubiera hablado de la Eucaristía, ya que era imposible e inútil hablar de ella en ese contexto. Lo que estaba en tela de juicio en Cafarnaúm era la persona de Jesús y las pretensiones que se podían intuir a través de sus formas de ser y de hablar. No le bastaba que le escucharan y creyeran, sino que les pedía creer en él. Muchos no estaban dispuestos a dar tal paso y Jesús no se lo reprochaba. Aquí sí vemos el versículo 65 atrás, uno antes, si lo pueden leer, el 65. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Aquí me regreso un punto, porque si nos damos cuenta, cae la conclusión de Juan 6, 66, que son 3 seises, lo cual los hermanos siempre nos critican que el Papa es la bestia, cuando lo que dice aquí es lo contrario. Ya ustedes pueden ver más un poco en la casa o en el jacalito donde vivan. Jesús afirma por qué la venida del Hijo de Dios ha bajado a los hombres para luego subir al lugar donde estaba antes, revestido de su carne transfigurada por el Espíritu. El Hijo de Dios ha subido revestido de nuestra humanidad. El primero de nuestra raza ha llegado hasta Dios. Cuando el Hijo del Hombre entró en la gloria de su Padre, llevaba en sus hombros esa creación entera que quería renovar y consagrar. Vamos a pasar aquí a lo que es la Santa Misa. Vamos a ver a Lucas 24, 25, 31. 24, 25, 31. Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Aquí nos damos cuenta que los hermanos separados, que hoy se enojan porque les decimos separados, yo les he puesto aquí el otro nombre de divorciados, pero de la iglesia. Aquí vemos, se nota que este encuentro es la primera Eucaristía celebrada en la iglesia.
No hay Eucaristía que no comience con las escrituras leídas y comentadas, y a continuación viene el pan consagrado y compartido, y entonces se cumple el misterio de la fe. Sus ojos lo reconocieron. Jesús hace la lectura según la costumbre de las sinagogas. Primero los textos del Pentateuco, los libros de Moisés, y luego los profetas. Jesús recordó no solo los textos que anunciaban su pasión y su resurrección, como pueden ver en Isaías 52:13, Zacarías 12:11, Salmo 22 y Salmo 67, sino también aquellos textos que mostraban el cumplimiento del pan de Dios a través de pruebas y humillaciones. Aún hoy la Iglesia hace con nosotros lo que Jesús hizo con los 12 discípulos, con enseñarles la interpretación de las Escrituras. Lo más importante para comprender la Biblia no es saber muchos textos de memoria, sino desarrollar los hilos que unen los diversos acontecimientos y comprender el plan de Dios. Vamos a pasar a la segunda parte, que es Lucas 24, 32, 35, que es enseguida el 31. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Aquí vemos la segunda parte, que los hermanos desprecian y dejan. Por eso ellos siempre están escudriñando las Escrituras, pero nunca encuentran la verdadera verdad, porque está solo en la Eucaristía y no únicamente en la palabra. Solo entonces los discípulos se dieron cuenta de lo que había experimentado, pero ya antes, cuando les explicaba la Escritura, el Espíritu del Señor resucitado les había dado la certeza de que eso era verdad. El sacramento de la palabra no había sido menos activo y eficaz que el pan compartido. Se levantaron para regresar a Jerusalén, al igual que las mujeres que vuelven del sepulcro a los apóstoles, y como los apóstoles que volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Desde ese centro de la iglesia se irradiará cuando hayan recibido el Espíritu. Aquí vamos a pasar a Juan 5, 39, 40. Vosotros investigáis las Escrituras, ¿creéis tener en ellas vida eterna? Pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Necesito otros lentes ya. ¿Cuántas veces Jesús apela al Antiguo Testamento que algunos hoy quisieran estudiar y comentar como una obra literaria, sin referirse a aquel que anunciaba los testimonios de la Escritura y lo que el Espíritu sigue multiplicando entre nosotros? Se esclarecen mutuamente estas confrontaciones, la fe se ahoga y termina muriéndose. Podemos ver aquí a Santiago 2:17.
El gran provecho del estudio de la Biblia es que, junto con un nuevo nacimiento, nos aporte la experiencia de la vida eterna ya poseída. Pasemos aquí en este del 6, podemos ver más, pero no se los da el último. Pasemos a 1 Corintios 11, 27, 31, donde aquí vemos ya el culmen de lo que es la Eucaristía. Por tanto, repite la cita bíblica. Perdón, 1 Corintios 11, 27, 31. Que la dé un poco más despacio para que la busque en medio. Nada más en las citas. Muy bien. Nada más en las citas. Primera de Corintios 11, 27 al 31. por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos y achacosos, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Aquí podemos ver cómo si nos examinamos de la conciencia como para ir a comulgar. Yo recuerdo que antes de venir aquí nunca hice énfasis a lo que era la primera comunión. Yo tenía la primera comunión como si fuera algo seguido es lo primero, del bautismo, la confirmación y la primera comunión, como que eran tres que se necesitaban, pero nunca le había puesto atención que era la primera comunión con Dios. Hasta cuando empecé a estudiar un poco más la Biblia, porque antes, como me decían, que leer la Biblia no es suficiente, porque yo la podía leer, aprendí a gritos y sombrerazos, pues la leía, pero no entendía nada. Ahora que he entendido es donde me he dado cuenta que posiblemente existe mucho de esto parecido en nuestra iglesia, porque a veces se fija uno en las bancas, quedan llenas, cuando pasa uno a comulgar, la banca queda llena igual. ¿Qué quiere decir con esto? Posiblemente no estamos preparados o no nos arrimamos al sacerdote para examinar nuestra conciencia y poder disfrutar de lo que es el pan de Cristo. Ojalá que no haya aquí, yo sé que aquí no hay, solo donde yo vengo, si hay gente así. Si dije algo que los ofenda, no es mi intención, no los conozco. Y si fue desde mí, no creo, porque aquí está escrito. Es todo por lo pronto. Bueno, pues muchas gracias. Este fue nuestro tema. Para ustedes no es uno. Espere la pregunta, no se vaya. Buenas noches, mi nombre es Jorge. Para los nuevos, a los compañeros, los demás sí ven que sí se puede. Él no quería participar, pero ya bien, sí se puede. Así que los invitamos a todas las personas que les toca el siguiente tema, por favor participen, no tengan miedo, sí se puede. Aquí estamos para aprender, todos somos nuevos. Yo de mi parte también soy nuevo y estoy aprendiendo con ustedes. Aprendemos uno de los otros, así que no tengan miedo. Cada uno de ustedes tienen un don especial cada uno, y entonces si compartimos esos dones que tenemos cada uno aquí, vamos a hacer un grupo muy fuerte. Gracias. Bueno, pues gloria al Señor, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta antes de que se vayan los hermanos? ¿Dónde están? Ahí están, me les alcanzan a escuchar. ¿Tienen alguna pregunta sobre la Eucaristía? ¿Entendieron todo o no? Ahí está un hermanito. A ver, comparte, hermano. ¿Qué quería saber? Yo soy nuevo, pero pues creo que todos estamos bien atrasados porque no leemos. Dijo todos los versículos y todo lo que dijo así de rápido y no alcanzamos a leer aquí. Sí, no, es que sí, gracias, hermano. Sí, tiene razón. Lo que tenemos que hacer es apuntarlos. Ándale. Sí,
tenemos que hacer apuntarlo, mire, se nos olvidó, pero vamos. Sí, traemos, la semana pasada trajimos una hojita. No sé si hay ahí una mesa. Y cuando no traemos hojita, también vamos a traer un pizarrón para apuntarlas, pero el tema ese de la Eucaristía me parece que está en uno de los temas que tenemos ahí ya con las citas bíblicas. Si no se preocupen, si quiere, el que guste, me parece que ahí lo tenemos. No, gracias hermano por su comentario. Claro que sí. Otra cosa. Sí. Yo bajo la aplicación de la Biblia es fácil, porque nada más le pones el Génesis, digamos el versículo de Génesis, el número y sale rápido. Bueno, está bien la Biblia, aquí la tenemos. Sí. Sí, más rápido. Con el teléfono, sí, hermano, muy rápido, sí. Sí, para los que ya están entrenados en la tecnología y los que son más lentos, pues se me hace que la encontramos más rápido en la Biblia. Solamente se puede seguirle poquitito con lo rápido que iba allá. Sí. Sí, siempre estamos compartiendo esos temas, hermanos, sí, y muchas gracias por sus comentarios, tiene razón, nos fuimos muy rápido. Para la próxima semana, si no traemos hojita, vamos a traer el pizarrón para que queden ahí apuntadas y así no nos perdemos. Bueno, gracias, hermano. ¿Alguien más? Pregunten ahorita porque este tema es un tema muy importante. Si alguno tiene alguna otra pregunta, ahorita es tiempo. Qué bueno, hermano. Bueno, aprovechando el tiempo. En 1 de Corintios, lo que leyeron los hermanos, 1 de Corintios 11, 26 en adelante, ahí está especificando claramente que al recibir el pan y el vino, no es simple pan y simple vino, porque dice que aquel que lo reciba indignamente se hace acreedor del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo claramente? Que usted está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está el versículo bíblico más claro y específico de nuestra fe, de la fe que tenemos en Cristo, Eucaristía. Por si alguno estaba dudando si qué es lo que estoy recibiendo, un pedazo de pan o es, no, es el cuerpo real y la sangre del Señor Jesucristo. Lo especifica en esa cita bíblica. Se lo recomiendo que lo lean en su casa más detenidamente, más profundamente, porque esa cita bíblica es algo muy, pero muy especial. Bueno, a menos no importa. Está en 1 de Corintios 11. Lo puede leer desde el 23, pero lo más específico está en el 26 en adelante, del 26 al 29. Sí, señor. Sí, hace una semana alguien me preguntó que cuántas veces se puede comulgar al día. Por ejemplo, esa persona fue 3 veces a misa en ese día. Le preguntaron que cuántas veces se puede comulgar al día. Ok. ¿Se lo respondo? Sí. Ok. Podemos recibir el cuerpo de Cristo las veces que sea necesario, y específicamente acá, obviamente, siempre que vaya a recibir el cuerpo de Cristo tiene que tener presente que está recibiendo a Cristo. Si usted recibió el cuerpo de Cristo ahorita y después va y se puede recibir la Eucaristía y no está usted reconociendo el cuerpo de Cristo, no lo haga. Si usted se acaba de confesar y va a ir a recibir y está en la línea y usted piensa que va a recibir un pedito de pan y no el cuerpo de Cristo, no lo haga. Porque tiene que ir segura de que va a recibir el cuerpo de Cristo. Y se lo voy a leer. El 1 de Corintios, bueno, el tiempo se me hace que lo vamos a ver. 1 de Corintios 11, 26 adelante. Fíjense bien cada vez que coman de este pan y beban de esta sangre. Fíjense bien, primer detalle, esta es la palabra. De esta copa están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que lo haga, si lo hace 3 veces al día, está proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, aquí cada persona que tiene que ir digno, reconocer primeramente un examen de conciencia, una buena confesión, ir preparado a lo que va, no es a llenar, a comer bastante, sino que va a recibir el cuerpo de Cristo. Come el pan y copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor, no contra el pedazo de pan, no contra el vino, contra el cuerpo y la sangre, porque cuando el sacerdote en la mesa hace la consagración, está haciendo ese pedacito de pan, el cuerpo y ese vino, la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted va en la fila, cuando usted va en la línea,
tiene que ir seguro que va a recibir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, no el pedacito de pan, porque aquí lo está aclarando que aquel que coma indignamente el pan y beba la copa del Señor indignamente se ha sacado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso posible si lo que recibió es el pan y vino? Porque ese es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Ahí está más que claro. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Aquí está la importancia de cuando uno va, tiene que ir confesado, tiene que estar en gracia de Dios, porque si va indignamente, ojalá no sea así. A veces hay muchas personas que no van y se confiesan, no se confiesan, pero sí van a recibir. Esa persona, no sé si es que no sabe, pero usted el día de hoy en adelante ya lo va a saber, porque ahorita se lo voy a decir. No vaya usted a cometer ese pecado grande, no vaya usted a recibir el cuerpo de Cristo sin antes haberse confesado, sin estar en gracia de Dios. Ejemplo, si una persona está disculpa hermano que lo voy a dejar un tiempo. Si una persona está acompañada, no puede confesarse, por lo tanto no puede recibir. Si esa persona por su propia va y recibe, está recibiendo su propia condenación. Si una persona que ha estado casada, se ha dejado, se ha vuelto a acompañar con alguien más, está cometiendo adulterio, esa persona va a recibir el cuerpo de Cristo, está recibiendo su propia condenación. Es la importancia de ir a recibirlo dignamente, porque no es un juego, es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Y por aquí en el caso que usted preguntó. Porque creo que nada más debe ser como 2 veces al día, ¿no? Algo así, no creo que... Ahorita les explico. Ya que termine el hermano, ahorita les explico. Es algo muy sencillo. Discernir los malos. Sí, pensé que sí, a lo mejor por la traducción, pero no. Es que tiene otra traducción. Ya.